Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente con esta transmisión de Java Ministerios. Una transmisión que trae como propósito esencial el propiciar en cada uno de nosotros el crecimiento espiritual, la consolidación espiritual de cada uno de nosotros, que nuestra elevación igual sea real, y no porque no ocurra con otras opciones, sino que, bueno, importa en lo que un servidor ha aprendido a lo largo de su estancia en Java Ministerios, es que se requiere del conocimiento, se requiere del entendimiento, se requiere de la instrucción para que se cumpla eso que Mashiach le dijo en a la samaritana, para adorar en espíritu y en verdad. Y ahí dijo también algo algo muy importante, y tiene que ver con esto de la doctrina, de la instrucción, sobre todo. Cuando le dice a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, conocimiento y sabiduría. La sabiduría del mundo, por supuesto que no nos va a ayudar a la elevación, sino que busca una sabiduría que satisfaga las necesidades del cuerpo. Recordemos que el espíritu de Grecia, bueno, si has visto nuestras transmisiones de los Shabbat, de cada Shabbat, en especial las últimas semanas, entenderás lo que te estoy diciendo. O sea, la presencia del espíritu de Grecia está fuertemente arraigado en este mundo en el cual estamos viviendo, ¿sí? Y bueno, pues él juega muy bien su papel ante su patrón, vaya, sí, ante aquel que está en la cúspide de las entidades espirituales de maldad, que es el Satán. Le presta muy buen servicio y tiene tal efecto que hace que el creyente se pierda, se pierda, sí. Sería, yo creo que aún siendo creyente, se pierda en las cuestiones que oferta el propio espíritu de Grecia, que oferta la cultura del mundo, a lo que llamamos nosotros mundo, que es la cultura del mundo, vaya, sí, ese es el mundo del cual nosotros somos parte, pero no somos de él, vaya. Entonces el creyente, cuando no tiene esa instrucción, cuando no tiene una doctrina, mira, te lo digo en estos términos y con muy buen ánimo, no con la intención de producir alguna lastimadura. Cuando trascienden la información, ¿sí? Porque si bien no negamos que hay el espíritu de Elohim, ¿sí? Mueve la escritura, ¿sí? Produce ese efecto en nosotros de redarguir y de cortar, pero es información, ¿sí?
El Rav Shaul dice también algo importante. Dice que el servir a nuestro Dios, el creer en nuestro Dios, el conocer a nuestro Dios es un culto racional. El amar a nuestro Dios, sí, implica un culto racional. Entonces tiene que ver con el razonamiento y tiene entonces que ver con la doctrina y la instrucción, ¿sí? Eso es lo que tengo en mente cuando te digo que se les requiere de la doctrina, se requiere de la instrucción y abrirse al entendimiento, no únicamente intelectual, sino aquel que propicia el espíritu de Elohim, aquel que te lleva a tener esa sabiduría para que tú puedas ir en cada acto de tu vida acercándote a quien te creó, acercándote al Dios en el que tú crees y yo creo, que es el Altísimo Dios de Israel, y que está constituido espiritualmente en quienes hemos sido injertados en el olivo original, en el olivo verdadero como Padre, gracias al sacrificio de nuestro amado Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, estas transmisiones que tenemos en Hamá Ministerios, las diversas transmisiones, procuran elevarte, procuran propiciar en ti el ánimo, la convicción, el deseo, el anhelo de acercarte al Eterno a través de Mashiach, de propiciar tu elevación espiritual, por supuesto, vaya, sí, que es lo que te estoy comentando. Entonces, la cuestión está en que tú creas lo que te estoy diciendo, tú creas lo que el Eterno envía a través de la boca de su siervo, ¿sí? Esa es la única valía que tiene ese servidor de ustedes ante el Eterno, su siervo, y además, como dice Mashiach, un siervo inútil, porque solo hago lo que debo, ¿sí? Ya vendrá la enseñanza respecto de ello. Pero ese es el privilegio, ¿sí? El ser siervo de Él. Entonces, cuando tú te atreves a transitar, a recorrer toda esta serie de enseñanzas que en el programa de la fe del creyente en particular, y en todas las enseñanzas, en toda la oferta que te hace Hamá Ministerios, cuando tienes el atrevimiento, cuando decides y dices, hasta aquí, ya no puedo más, ya no quiero esta situación de vida, y decides transicionar, entonces, pues, eso es lo que hace Hamá Ministerios, ¿sí? Eso es lo que procura Hamá Ministerios. Te lo decía en otro momento, lo que busca Hamá Ministerios, cada uno de los que estamos ahí, y en especial quienes estamos sirviendo frente a el público, es llevar almas al cielo estando aquí en la tierra. Y por supuesto que queremos la paga. Sí, pero no es una paga monetaria, no. Queremos esos depósitos celestiales de los cuales habla nuestro Mashiach, ¿sí? Esos depósitos en el banco celestial que nos darán méritos para aparecer en el libro de la vida y seamos nombrados cuando Mashiach venga en calidad de juez, seamos nombrados, que aparezcan nuestros nombres ahí y seamos llevados a su lado derecho, porque eso tiene una implicación hermosa. Quiere decir que estaremos en la mesa, alimentados por el propio Mashiach, del árbol de la vida, junto al Padre, por toda la eternidad. Ese es el significado que tiene, ese es el valor que tiene, ¿sí? Este trabajo que hacemos en Hamá Ministerios, ¿sí? Y bueno, mi hermano, mi hermana, atrévete, atrévete.
Ve y aliméntate, en los distintos recursos que Ave Ministerios te ofrece. Aquí la fe del creyente es tan solo una opción. Y te reitero, si tú te atreves y empiezas a ver desde el primer programa la batalla del creyente, vas a entenderte. Vas a entender el escenario de contienda en el cual te mueves y que te pone en el reto del cual el Rav Shablo lo dice, la buena batalla de la fe. Hoy te lo digo de otra manera, la buena batalla de la emuná. Ya te he explicado por qué fe y por qué emuná y las implicaciones de uno y otro, ¿sí? Atrévete, atrévete. Y bueno, les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Haba Ministerios, congregación judío, mesiánico, nazarena, porque seguimos al nazareno, no seguimos a Jesús, no, seguimos al nazareno, un nazareno que los griegos le pusieron Jesús, Jesucristo, pero que su nombre real es Yeshua HaMashiach. Y esta congregación judío mesiánico nazarena transmite para todo el mundo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, ¿sí? Y bueno, después de estos breves comentarios, animándoles, exhortándoles, invitándoles a que se atrevan a transicionar, pues le damos entrada al tema de hoy. Estamos en el tema general 16. Bueno, el tema general se llama la oración. Estamos con el tema específico, manos a la obra con tu oración. Y llevamos visto hasta este momento 4 subtemas particulares. Y vamos sobre el quinto, ¿sí? El tema de hoy se llama la duración de la oración determina la victoria. Prepárate, mi hermano. Prepárate, mi hermana. Con tu cafecito, hoy, bueno, al menos aquí en Ciudad Victoria, hay un frescor que te invita a que te tomes tu café con tus galletas, sus pan, etcétera, no sé, y que te pongas también con tu lápiz, con tu cuaderno, con una hoja, con una servilleta, o bien con tu teléfono, ¿sí? En los recursos que tiene para que tú puedas registrar tus inquietudes, tus dudas. Te lo digo metafóricamente, aquello que te da comezón, cuando escuchas aquí, aquello que te pica, las costillas, aquello que te provoca dolor, etcétera, etcétera. Y bueno, tienes este tiempo para compartirlo con nosotros, ¿sí? Y si no, bueno, escríbenos a el correo electrónico de Haba Ministerios, que se llama habaministerios@gmail.com, ¿sí? Todo con minúscula. O bien, el del programa, la Haba Ministerios, la fe del creyente, todo seguido, pero con puntos intermedios, @gmail.com. O todavía, cuando veas publicado el vídeo de esta enseñanza, también ahí puedes hacer tus comentarios, ¿sí? Te invito, mi hermano, mi hermana. Y bueno, te decía, con este tema, manos a la obra con tu oración, ¿sí? Hemos visto, bueno, la idea es que tú ya te pongas por obra. Que tengas, yo creo que con todo lo que has visto hasta este momento, tú ya sabes cómo orar. Tienes un abanico de información tan precisa que no tienes más que creértela, levantar tus manos y abrir tu boca y disponer tu corazón para que tu corazón vaya detrás de cada una de las palabras que salgan de tu boca, ¿sí? Ya no puedes decir, es que no sé orar, es que no sé cómo orar. No, aquí ya tienes 16 temas, ¿sí? Con los cuales tú puedes ya ser ducho en la oración, ¿sí? Y en este tema, manos a la obra con tu oración, es necesario que entendiéramos que todos aquellos que están alrededor nuestro
son nuestros prójimos. Desde aquel que duerme contigo en tu habitación, en tu cama, llamado cónyuge, ¿sí? Tus hijos, tus padres, tus hermanos, etcétera, 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 todos son prójimos y son nuestros prójimos, ¿sí? Vimos también que mediante la oración es como tú expresas tu emuná. Es como tú le dices a tu Creador: Señor, Abba, confío plenamente en ti. Y por eso es que estoy aquí ante tu presencia, levantando mis manos, abriendo mi boca, elevando mi voz hacia ti y mi corazón detrás de mi voz, ¿sí? Que va hacia ti. Ahí le estás diciendo, más o menos eso hay así. Vimos también que mediante la oración expresas el amor al Eterno, ¿sí? Es una de las maneras con las que tú expresas el amor al Eterno. Lo expresas también amando a tu prójimo, por supuesto. Lo expresas cumpliendo sus mandamientos. Lo expresas para Mashiach, guardando su palabra y poniéndolo por obra, en fin. Pero aquí en particular nos interesa que entendamos que mediante la oración expresamos el amor a nuestro Elohim. Eloheinu, a nuestro amado Padre Yahweh, ¿sí? Y vimos la semana pasada que lo que sucede en la montaña determina el resultado de tu guerra. Es decir, cuando estás en ese lugar, el lugar más alto que puede existir, y no es un lugar alto físico, sino espiritual. Y ese lugar alto, la montaña a la cual tú entras, es la oración, ¿sí? Entonces es el lugar más alto que hay para encontrarnos con nuestro Elohim. Nosotros somos conscientes, los abaitas, cuando hacemos esto y decimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, Abba, vengo ante ti. Ahí directamente la conexión se da porque ya no hay un velo que lo impida. Mashiach se encargó de romperlo y ahora podemos entrar directamente, ¿sí? Y en libertad, como dice el Rav Shaulo, al trono de gloria y estar espiritualmente delante del Eterno, ¿sí? Entonces, por eso es el lugar más alto, ¿sí? Por eso importaban también en la antigüedad los lugares altos, porque era donde se dirimían las batallas, vaya, ¿sí? Entre los dioses con D minúscula y nuestro Dios, nuestro Padre, con D mayúscula, ¿sí? Y ahora entonces vamos a ver que la duración de tu oración determina tu victoria. Y mira, en este mundo turbulento se enseña por no pocos líderes congregacionales y se expande como una piedra en estanque de agua tranquilo, que lo avientas y empieza a ser la onda expansiva. Por quienes le escuchan esta enseñanza de que con unos pocos minutos de oración es suficiente, ¿sí? Mira, ese ámbito de suma relevancia para un creyente se ha contaminado por los rasgos de los tiempos que vivimos. Uno de los rasgos que vive nuestra sociedad actual, nuestra sociedad que va más allá de lo posmoderno, es la celeridad, la rapidez. Ya te he comentado de esto, ¿sí? La rapidez la podemos constatar, por ejemplo, en cuánto te dura un celular como un modelo nuevo, es decir, que no haya otro modelo más que ese. ¿Cuánto te dura? 6 meses, ¿sí? ¿Cuánto duran los matrimonios? ¿Sí? Porque una de las cosas también, uno de los rasgos característicos de los tiempos actuales es la fugacidad. O sea, todo ocurre tan rápido y se va tan rápido, vaya, ¿sí?
Mira, los afanes por la obtención de los recursos para vivir con las comodidades que oferta el mundo ponen el contexto propicio para ello. ¿Qué es lo que te dice la cultura del mundo? Primero, lo que hace es crearte necesidades, ¿sí? Necesidades, por supuesto, artificiales, es decir, que no son vitales, vaya, ¿sí? No son vitales. Y bueno, se la cree uno, ¿eh? Se la cree uno. Y entonces comienzas a buscar un trabajo, y a veces dos, pues para hacerte de esa oferta de comodidad que te ofrece la cultura del mundo, el mundo, como te lo dije hace un rato. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que salgas muy temprano por la mañana y regreses muy tarde por la tarde-noche y regreses cansado, cansada, y lo que quieras es descansar, y quieres descansar delante de tu televisión, ¿sí? Tu televisión inteligente, vaya así, tu Smart TV, y porque de esa manera es como te vas a relajar, ¿sí? Y consumes comida rápida, etcétera, etcétera. Un consumismo que es otra de las peculiaridades que tiene nuestro mundo actual, ¿sí? Entonces, todo eso, que te digo de manera muy rápida, habría que decir más cosas, más aspectos de este mundo actual, hacen que no se le dedique, que no se le dé la importancia que tiene el entrar en contacto con quien nos creó y con quien es nuestro Padre. Y eso ocurre en el creyente, ¿sí? Por eso el afán del cual Mashiach nos dijo que lo evitáramos es peculiar en no pocos de los creyentes, ¿sí? Entonces, quienes dicen que no se requiere tanto tiempo de oración, pues dicen, aducen que cuando se ora con fe es suficiente con esos pocos minutos, que les es posible destinarle a la intimidad del Eterno en la oración. Lo cierto es que la fe te mueve a orar, ¿sí? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Te mueve a orar, por supuesto. Pero la emuná te mantiene orando, ¿sí? La emuná te mantiene orando. Y ya te hablaba en el cierre del programa pasado. ¿A qué me refería con emuná? Regresa a los últimos minutos, los últimos, no sé, 15 minutos de la emisión pasada, y ahí vas a escucharlo en descripción, en más detalle, lo que te estoy comentando, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que lo que ocurre en tu vida es voluntad del Eterno. Si estás afanado, es porque el Eterno lo está permitiendo, para que tú en algún momento digas, ya me cansé, ya me fastidié, por más que trabajo, no tengo lo que yo anhelo, ¿sí? Por tanto, dejo de estar peleando y aquí estoy, Señor. Ahora sé, porque tu siervo dijo que es tu voluntad que yo esté afanado y ya no quiero más y aquí estoy, para hacer lo que tú quieras conmigo, ¿sí? Ese es solo un aspecto de la emuná. Pero eso es lo que hace el Eterno. Hay un principio espiritual detrás de ello. Serás llevado por donde quieres ir. Ah, no entiendes, dice el Eterno. Creación mía, o hijo mío, no entiendes. Eres duro de cabeza, eres duro de servicio. Perfecto, te voy a dar, ¿sí? Para que vayas por donde tú quieres ir. Y te voy a poner circunstancias, situaciones, para que sea propicio y tú sigas, hasta que te canses, hasta que te vuelvas a mí, ¿sí? Entonces, recuerda que aquí estamos enfrentados a dos visiones de la fe. La visión griega, ¿sí?, que habla en términos de fe, y la visión judía de nuestro Mashiach, que habla en términos de emuná, ¿sí? Dirías, bueno, que no es lo mismo. Sí, lo que pasa es que la palabra griega alude a fe, mientras que la emuná alude a fe plena, a fe completa. Y la primera
la visión griega de la fe es la que es fomentada doctrinalmente en el común de las congregaciones cristianas. La otra, en no muchas, más bien escasas congregaciones, bendito el Eterno, que en Jabá Ministerios no es así. Y eso es lo que nos tiene aquí. Aquí nos sostiene la emuná, ¿sí? Porque la emuná implica también la fe, ¿sí? Porque yo tengo la certeza de lo que hago es lo que quiere el Eterno, ¿sí? Y sé que vendrán bendiciones, tengo la convicción, de, aunque no lo veo, vendrán bendiciones porque le estoy sirviendo. Ahí lo tienen. Y que es voluntad del Eterno que yo esté aquí, ¿sí? Entonces, mi hermano, si te enseñaron esto a la manera griega, esto que te comento, de que con la fe de 5 minutos en tu oración es suficiente, entonces, ¿sabes qué? Requiere que la desprendas, la desprendas de ti, la desaprendas y aprendas la perspectiva que el propio Mashiach hacía, ¿sí? Y Mashiach, mira, Mashiach nos enseña todo lo contrario a esto de los 5 minutos que te refiero, a esta de la rapidez en la oración, ¿sí? Con que lo hagas con fe, que realmente es más bien emocional, ¿sí? Mashiach dice otra cosa, en Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cerrada la puerta atrás de sí, diríamos metafóricamente, cerró la puerta atrás de sí, ¿cómo? Yéndose a orar aparte. ¿A dónde? A un lugar solitario, al monte. Y a la vez a un lugar alto. Y cuando llegó la noche, ¿desde a qué horas estaba orando? Estaba allí solo. Ahí tienes una evidencia de que Mashiach no enseñó que oraras 5 minutos. En Juan 6:15 también dice algo al respecto. Pero entendiendo Mashiach que se iba a venir, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Un lugar solitario, ojo con esto. Y estamos hablando aquí de la oración individual. Y en Marcos 6:46 dice algo semejante. Y después de que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué lo hacía en el monte? Bueno, porque hay una, digámosle, modalidad de tener intimidad con el Eterno, que implica incluso, se recomienda como algo muy bueno, el que vayas tú al monte, ¿sí? A un lugar abierto con vegetación y ores, vayas dialogando con el Eterno, diciéndole tu agradecimiento, por supuesto, que tienes necesario y conveniente que lo hagas, porque una forma de pedir es agradeciendo, ¿sí? Y para que le cuentes qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, qué es lo que quieres, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus penurias, cuáles son tus aflicciones, etcétera, etcétera, y le pidas el apoyo. Es un diálogo que se recomienda incluso comenzar poco a poco, porque es un ejercicio espiritual que requiere, como el cuerpo, ejercitar los músculos, también ahí requiere ejercitarlo, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí lo que nos enseña Mashiach, pero esto no lo puedes tú entender hasta que no conoces Torah. Si te quedas tú solo con el Nuevo Testamento, no vas a poder entender esto que te estoy diciendo, no lo vas a poder alcanzar a ver, ¿sí? Necesitas conocer lo que Mashiach traía en su corazón. Mira, lo que en Jesús, en el Mashiach encapsulado por los griegos ahí, traía en su corazón, es eso que te estoy diciendo, ¿sí? Y esa oración especial es la plegaria personal, ¿sí? Que en hebreo sería itpodedut, ¿sí? Entonces, date cuenta de esto que te estoy diciendo. Y me estoy yendo despacio, mi hermano, para que vayas entendiendo, ¿sí? Vayas entendiendo estas situaciones. Y te animes a poner manos a la obra con tu oración, ¿sí? Mira ahí, déjame hago un espacio para saludar a Diama Len. Buena tarde, buena tarde.
Mi hermano Héctor García, un gusto saludarte. Mi hermanita Ninfa, igualmente un gusto, un gusto. Claudia N. Pérez, también mi hermanita, un gusto saludarle. Joyce Arabel, también shalom, shalom. María Zamacona, shalom. Mi hermanita Rosalie Hugo, nuevamente hasta Soto la Marina, shalom, shalom. Y bueno, para todos aquellos que no han hecho sus comentarios aquí, pero que sabemos que están conectados, shalom a todos, a mis hermanos, mis hermanas que están conectadas en otras latitudes del orbe, ¿sí? En Colombia, Venezuela, Estados Unidos, etcétera, ¿sí? Un gusto estar delante de ustedes, trayéndoles esta instrucción que el Eterno ha dispuesto para nuestros corazones, ¿sí? Y bueno, retomando esta enseñanza, miren, hay personas que dicen que no necesitas oraciones de 2 horas. Y miren lo que hace Mashiach, ¿sí? Es lo que te decía, que con 5 minutos es suficiente, ¿sí? Y te dicen además, mira, sé directo y sencillo. Pero como puedes ver, mi hermano, mi hermana, no es de esa manera, ¿sí? O incluso, fíjate, hay otros que dicen, oye, ¿sabes qué? No ores. No hay necesidad de que ores. Tu vida misma es una oración. Te estás congregando. Entonces tu vida misma es una oración. Mira, con que consagres tu corazón, con que consagres cada respiración, tu vida en sí misma es ya una oración. ¿Sí? Pero acuérdate, el ejemplo de Moshe no nos enseña eso. ¿Sí? Mira, vayamos de vuelta a Shemot. ¿Sí? Éxodo 17:12. Dice, las manos de Moshe se volvieron pesadas. Imagínate. Pesadas quiere decir que se cansó. ¿Sí? Imagínate. ¿Cuánto puedes durar tú con tus brazos levantados? ¿Sí? Simplemente en la alabanza. Una alabanza promedio te dura media hora. Hay veces que la tienes que bajar porque te cansas. ¿Sí? Se requiere del ejercicio físico constante para que se mantengan por buen tiempo tus manos arriba. Las manos de Moshe se volvieron pesadas. Así que tomaron una piedra y la colocaron debajo de él, y él se sentó en ellas, sobre ellas. Aquí Aarón y Hug fueron los que hicieron esta tarea, esta chamba, ¿sí? Y Aarón y Hug sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Y estuvo con sus manos en Emuná hasta la puesta del sol. ¿Sí? O sea, afirmado. Emuná también quiere decir firmeza. O sea, Moshe estuvo afirmado, ¿sí? Hasta la puesta del sol. Pero la palabra que está ahí es emuná. Fe plena. Fe completa. ¿Sí? Entonces, mira, detrás de esto podemos ver que lo que quiere el Eterno es que le pidamos. Quiere que se le demuestre humildad y amor. Y lo que nos demuestra aquí, y ya lo vimos en el tema pasado, lo que demuestra aquí es que Moshe dependía de Elohim. ¿Por qué? Porque cuando levantaba sus manos, dice, en la batalla Israel prevalecía, o sea, iba ganando, vaya, sí. Pero cuando caían sus manos, por lo pesado que las sentía, Israel, pues ocurría lo contrario, iba perdiendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacía Moshe era pelear esa batalla espiritual en los aires, ¿sí? Y ahí era donde se resolvía la contienda, ¿sí? Y finalmente así fue. Y lo que hacía era elevar también los corazones del pueblo de Israel hacia el Eterno, levantadas sus manos, ¿sí? Y entonces en ello consistía la victoria, porque al levantar los corazones del pueblo de Israel en contienda era levantar la emuná, en emuná, ¿sí? Entonces evidentemente Moshe se cansó después de horas de orar, ¿sí? Pero ahí estaban sus apoyos, Aarón y Hur. Aparentemente es un hecho físico solamente, ¿sí? Ya te lo decía, mas no es así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace aquí el Eterno, mi hermano, mi hermana?
Es a partir de una situación física, nos muestra una cuestión espiritual. Y esta cuestión espiritual que está de fondo se llama intercesión. Moshe poniéndose en la brecha, ¿sí? Anulándose él para orar por el pueblo de Israel. Y junto con él, dos compañeros de oración, Aarón y Hur, ¿sí? Los tres haciendo intercesión, ¿sí? Entonces, puede verse también, bueno, la oración individual de intercesión, ejemplificada en Moshe, cuando no se le cansaban todavía sus brazos, ¿sí? Y la otra, la conjunta, que se deja ver cuando Aarón y Hur llevan las piedras, ¿sí? Y mantienen los brazos de Moshe arriba, ¿sí? Entonces, la oración individual y la otra conjunta, ¿sí? Sí, la de otros junto con Moshe. Y se convierte entonces en una oración de varios, vaya, ¿sí? Ahora, si recordamos, uno de los sentidos de la palabra que en hebreo se usa para hablar de intercesión refiere a encuentros. Pagá. Pagá es la palabra hebrea que se utiliza para intercesión. E implica encuentro. E implica acción conjunta. Y la intención es que haya respaldo, que haya apoyo para aquel que ora en lo individual. Y esto, mira, ya lo hemos visto en temas anteriores, por eso te invito a que regreses a esos temas. Y otra cuestión que nos instruye el Eterno tiene que ver con el tiempo. Y esto es el corazón de este tema, de este día. Y lo dice, hasta que se puso el sol. Vamos a entender esta parte. Te hago primeramente una aclaración. En aquellos años, en esos tiempos antiguos, había códigos de guerra muy estrictos. Mucho de ello no se conoce en el mundo, pues esta información se halla en la biblioteca de Israel. ¿Sí? Incluso, vaya, un ejemplo más, no hace muchos años se ha comenzado a conocer la Torá. Ya la puedes tener en tus manos, una Torá traducida con hebreo, con su transliteración y traducida al español, en fin, que es las que manejamos nosotros en Java Ministerios. ¿Sí? Y uno de los principios de guerra en aquel entonces era que las batallas iniciaban al amanecer, al asomarse el sol, y terminaban cuando el sol bajaba, para que los hombres descansaran, se alimentaran, se hidrataran y así estuvieran listos para el día siguiente y reiniciar la batalla. Moshe, considerando este principio de guerra aplicado en ese tiempo, subía un poquito antes de que pensara el sol, antes de que saliera el sol, y levantaba sus manos y empezaba a orar, así que permanecía al menos 12 horas, digamos de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿sí? Mientras en el terreno de batalla, en el campo de batalla, Yehoshua, comandando al pueblo de Israel, al ejército de Israel, permanecía guerreando precisamente en favor de Israel. Moshe haciendo el trabajo espiritual y Josué haciendo el trabajo de contienda físico. Mira, mi hermano, ¿tú crees que el Eterno no pudo haber vencido a los amalequitas de otra manera? O incluso Moshe pudo haberle dicho, Señor, hazle como lo hiciste con los egipcios. Mándales también diversas plagas hasta que entiendan, así como Faraón. Elohim, nuestro Elohim, pudo haber hecho más simple. Pero ¿sabes qué? Quería que Moshe orara por su pueblo. Elohim quería que nos enseñara a las futuras generaciones un ejemplo de humildad, de amor, de dependencia a Él, a Elohim, por medio de la oración. Y aquí está Moshe, por 12 horas levantando sus manos. Y cuando sus manos empezaban a decaer, a bajar por el cansancio, es decir, incluso aquí sus oraciones empezaban a debilitarse, llegaban sus coterráneos y compañeros de batalla espiritual a levantarle las manos, a decirle, no estás solo,
Aquí estamos contigo, colaborando contigo, ayudándote. Entonces, la otra instrucción que nos da el Eterno en esta historia es que la duración de la oración es muy importante. E igual nos dice implícitamente que el grado de humildad, el grado de amor, el grado de confianza que le tengamos a Él y el grado de dependencia para con Él, así como la forma y el modo de manifestar, es la manera en que le manifestamos nuestra emuná, ¿sí? Nuestra fe plena. No decretando, no declarando, no arrebatando, porque en ningún lugar se enseña eso en la Escritura. Mashiach no lo hizo. Nuestro maestro, nuestro modelo de perfeccionamiento, nuestro parámetro de perfección, jamás lo hizo. Entonces, ¿por qué se enseña? ¿Por qué se desvía al creyente haciéndolo soberbio de esa manera? Queriendo hacerle manita de puerco al Eterno. Son doctrinas que requieren ser replanteadas. Por eso te decía, mi hermano, si te enseñaron eso, desapréndelo, despréndete de él y aprende la perspectiva que Mashiach traía como oferta para acercarte al Creador, para que él pudiera ejercer su ministerio en tu vida. ¿Sí? Darte libertad de tu cautividad, de quitar la ceguera de tus ojos, de liberarte de la opresión, ¿sí? De darte sanidad, etcétera, etcétera, ¿sí? De enseñarte a pelear la buena batalla de la émuna, ¿sí? El Rashab lo teoriza, lo dice en términos teóricos, pero Mashiach lo enseñó en acto, ¿sí? Entonces, como puedes ver, de fondo es que importa mucho que pases más tiempo en oración que en los afanes del mundo. Precisamente Yeshua lo señaló cuando refiere el tema del afán. Busquen primero el reino, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es lo que te está diciendo, métete en oración. Sí, quítate tu ansiedad, quítate tu preocupación por las cuestiones mundanas, porque esas te las da el Eterno, y te las da a su manera, y te las da para que tú le conozcas y le sirvas, y las da para que tú seas meritorio para vida eterna. En fin, si realmente creyéramos en la efectividad de la oración, y lo digo también por mí, indudablemente que le empezarías a trabajar tantas horas para el mundo y en el mundo. ¿Qué sería de nuestras vidas si fuera así? Por eso Yeshua dice que no somos de este mundo. No eres del sistema que lo rige. No. Tú eres del sistema de Elohim. Estás aquí, pero no eres de aquí. El mundo, es decir, la cultura que se fomenta en el ámbito del príncipe de la potestad del aire, ha sido diseñado para apartarte de la oración, para apartarte del amor de Elohim, para apartarte de la oportunidad que tienes de ejercer tu emuná. Fomenta en ti la soberbia, haciéndote creer que tu situación de vida, en especial el éxito, es producto de tu esfuerzo, y ello castra tu capacidad para humillarte ante el Eterno. Eso es lo que ocurre, ese es el efecto. Además es lo que quiere el príncipe de la potestad del aire, es lo que quiere quien usa la creación del Eterno para hacer sus travesuras. Te decía, si te dedicas 8 horas al trabajo, ¿sí? O bien las horas extras, el overtime, más el tiempo previo de preparación y el posterior en el que llegas a tu casa, que llegas cansado, y lo que te decía, quieres relajarte, ¿sí? Mientras llega el momento de dormir. ¿Cuándo le vas a dedicar tiempo a la oración, mi hermano? Por eso quien está en el mundo siendo creyente te dice, con 5 minutos basta. ¿Para qué horas más? Directo y sencillo. Con fe y hazlo. ¿Sí?
¿Por qué? Porque sabes tú, ya te enseñé, te diría alguien de ellos, ¿sí? Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú cree, tú cree, tú cree y espéralo porque ya es. El acerto es cierto, vaya, o sea, no deja de tener certidumbre, pero no es esa manera, porque lo que te trae bendición es la obediencia. Y el Eterno quiere que ores. Obedece. Y la misma oración trae consigo bendición. ¿Cuál es esa? Bendición, entre otras. Shalom, mi hermano, eso es lo que te trae Shalom. Te trae certidumbre, te trae seguridad, te trae confianza, te trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando tengas una situación que te mantiene en aflicción. Y que además, ya te lo he dicho, esa aflicción, hay detrás de ella bondad de parte del Eterno. Ya te lo expliqué, ¿sí? Entonces, mi hermano, la oración es fundamental. Como creyente y aún más como discípulo de Mashiach, todavía aún mucho más. Y más como verdadero discípulo de él. Entonces, es tiempo de que cambie nuestra dirección, la dirección que lleva nuestras vidas. Y ello te enfrenta al reto, ¿sabes qué? Y algo que es sumamente difícil, el reto del cambio de tus creencias, al reto de desaprender lo que erróneamente te han enseñado y en cambio aprendas a tomar el agua de vida que es la Torá. ¿Sí? ¿Y qué es la Torá? La instrucción del Eterno. Eso es la Torá. ¿Para qué? El mismo Eterno te lo dice, para que vivas bien y para que te vaya bien. ¿Sí? Entonces, ¿vas entendiendo, mi hermana? ¿Vas entendiendo, mi hermano, de qué se trata todo esto? ¿Sí? Mira, es una enseñanza preciosa que te abre la perspectiva de quién eres tú en tu reto, demanda y exigencia de ser un ser de oración, un ente de oración, una persona de oración, un creyente de oración. Yo te lo digo por experiencia, mi hermano, mi hermana. Para llegar aquí a este momento, para poder decirte lo que te estoy diciendo, el Eterno me puso en situación. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurrió algo en mi entorno que me llevó a algunos momentos de oración en los cuales venía y le agradecía por haberme puesto en ello, pero le decía que me dolía. Le decía que me costaba poder asumir su voluntad en mi vida. ¿Sí? Pero le agradecía. Y le pedía fortaleza. Y le pedía paz. Y le decía, Señor, tú no pusiste un corazón triste en mi cuerpo. Tú no me diste ese corazón. Tú me diste un corazón alegre. Y hoy tiene tristeza, pero ¿sabes qué? No la quiero, Padre. Quítamelo y ponme un corazón alegre. Y al terminar la oración, salía tranquilo, con shalom, con paz y con un corazón diferente. Con un corazón que aceptaba con alegría su voluntad. Porque la carne es débil y cae fácilmente. Y ahí está la conveniencia y la necesidad de la oración. Te lo digo por experiencia, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Y no es una experiencia, es un pasado inmediato. Incluso de hace unas pocas horas. ¿Sí? Y mira, todavía nos sigue enseñando el Eterno. Nos sigue dando instrucción. ¿Sí? En Isaías 62, 6, 7 dice: yo he puesto guardas todo el día
y toda la noche en tus muros, oh Jerusalén. Nunca se cesarán de hacer mención de Yahweh. Y no te des descanso hasta que restaure Jerusalén y la haga alabanza de la tierra. Aquí hay una enseñanza preciosa también, mi hermano, ¿sí? Hay una enseñanza hermosa. Nuevamente el Eterno, a partir de una cuestión física, de un escenario físico, nos da instrucción. A partir de señalar la puesta de guardas, ¿sí? Dice, yo he puesto guardas todo el día y toda la noche en tus muros. Espiritualmente refiere a guardas en oración, ¿sí? A guardianes en oración. Velad y orad todo el tiempo. ¿Qué crees que tenía el Rav Shaul en su corazón cuando hablaba de ello? ¿Qué crees lo que tenía nuestro amado maestro en su corazón cuando hablaba de eso? ¿Qué crees lo que tenían los discípulos de Mashiach cuando hablaban de esto? ¿Lo estás escuchando? Es eso. O sea, los líderes congregacionales tienen que entender que a quien llaman Jesús, ¿sí? Doctrinalmente es un ser limitado, ¿sí? Porque quien fue profetizado y llamado después Jesús, ¿sí? Realmente es Yeshua HaMashiach. Y que Yeshua HaMashiach, como sus discípulos, eran judíos. Y como judíos tenían una cultura muy peculiar que no era la griega. Y no utilizaban las palabras griegas, ¿sí? A menos que fuera necesario para poder entenderse. Pero su esencia en el lenguaje era el idioma hebreo. Y tenían una cultura que está expresada en la Torá de Elohim, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia y en la Tanaj, lo que digamos el Antiguo Testamento. Esto lo tienen que entender, porque si no serán siendo guías de ciegos. Y no dejan, ni entran ellos al reino de los cielos, ni dejan entrar a los que vienen con ellos, y que les fueron encomendados por el Eterno como ministros para que los acercaran a Él. Eso es lo delicado de la tarea, ¿sí? Entonces date cuenta lo que está ocurriendo aquí. El Eterno nos instruye a través de uno de sus profetas, ¿sí? Shaul dice, velen y estén firmes en la humanidad. Dice, pórtense como varones del Eterno y esfuércense. En 1 Corintios 16:3 se refiere a esto. Mashiach también nos dice, oren toda la noche, velen toda la noche. Ya escuchaste los ejemplos que te leí, ¿sí? Y Mashiach puso el ejemplo. Ambos, siendo judíos, tienen el pasaje que hemos leído, este que te acabo de leer. La instrucción también dice es que hemos sido constituidos en seres de oración. Y así como cuando el Eterno puso orden en la creación, después de haber quedado en devastación por causa de la contienda entre las huestes del Eterno y las del Satán, y no había llovido. Ahí estaba una instrucción, fíjate. Ahí la razón de ello, fíjate, era que Elohim quería que Adán pidiera por lluvia. Y fue hasta entonces que así fue. En el versículo 5 del capítulo 2, ahí lo señala, dice, pues Yahweh Elohim todavía no había hecho llover. ¿Y por qué razón Elohim aún no había hecho llover? Porque todavía no había un hombre que trabajara la tierra. Y no había quien reconociera los beneficios de la lluvia. Pero que cuando vino el hombre y se dio cuenta de que la lluvia era necesaria para el mundo, rezó, oró, pidió, suplicó, rogó por ella, y ésta descendió. Y entonces crecieron los árboles y las hierbas. ¿Sí? Ahí tienes la instrucción. Ahí tienes que el Eterno quiere que seamos seres de oración.
quiere que seamos seres que dependamos de Él. ¿Cómo? Pidiéndole a Él como nuestro proveedor de todo. Proveedor de tu paz, proveedor de tu salud, proveedor de tus recursos financieros, proveedor de tus recursos materiales, proveedor de tus hijos, etcétera. ¿Sí? Y aquí, una razón que explica esto y que está en uno de los libros de la sabiduría judía, es que en aquel entonces Yahweh no quiso que la lluvia descendiera, sino que hasta que el hombre trabajase la tierra y rezase por ella. Y fue por la razón que te he venido diciendo, para enseñar a las generaciones venideras que las lluvias que proceden del cielo en realidad dependen de tus actos. La oración es un acto, ¿sí? Si el hombre, y además hay otro tipo de actos. Si el hombre se conduce con integridad ética, es decir, todo aquello que moralmente está escrito en la Torá, todo aquello que moralmente está escrito en la escritura, valga la redundancia, es decir, aquello que te dice, esto es bueno y esto es malo, ¿sí? Transformado en comportamiento, ¿sí? Y cumple la voluntad divina, lo que hace el Eterno es enviar la lluvia necesaria para su bienestar material. ¿Te das cuenta? La lluvia temprana y la tardía. Tu trabajo a tiempo, tu sueldo a tiempo, etcétera, 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 ¿sí? Así lo dice en Devarim 11:14, y entonces yo proveeré la lluvia para las tierras de ustedes en su momento, la lluvia temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. En 11:13 dice, y sucederá que si se aplican, aquí está la condición, a escuchar, entonces escucharán mis mandamientos que yo les ordeno hoy, para amar al Eterno su Dios y servirle con todo su corazón y con toda su alma. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahí tiene la enseñanza y ya no le sigo, ya el tiempo se ha ido, les digo, mis hermanos, es que es tan delicioso hablar de la palabra del Eterno, abrir la visión de lo que el Eterno quiere regalarnos. Es un regalo, es un hermoso regalo para quien se dice creyente, si realmente tiene la convicción de ello, si realmente su corazón está dispuesto a enfrentar el reto del discipulado en Yeshua HaMashiach. Esto es precioso, esto es una perla de sabiduría, ¿sí?, para tu vida, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Les animo, no se terminó el tema, de hecho, mis hermanos, aún nos quedan varias cuestiones que comentar por aquí, que lo haremos el próximo martes, ¿sí? Pero pues el tiempo, estamos a 1 minuto 25, sí, 30 segundos de terminar, ya no tiene caso abrir otro tema. Repasa, estudia lo que te acabo de decir, ve y constata y permítete que seas llevado por el Espíritu de Elohim a donde Él quiere llevarte, ¿sí? Tú solamente dispón tu corazón, te lo digo coloquialmente, flojito y cooperando, y te va a llevar a donde tú no imaginas que puedes llegar, ¿sí? Muy bien, me despido de ustedes, les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Java Ministerios, congregación judío mesiánico nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Nos vemos el próximo martes en punto de las 17 horas, con la continuidad de esta enseñanza y quizás con el cierre ya del tema, si el Eterno no dispone de otra cosa, ¿sí? Así que hasta el próximo martes. Shalom.